minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Adam Beto Val, candidato a senador del peronismo, está con nosotros. ¿Cómo andás, Beto? Gracias por venir. Bien, muy bien. Gracias. La última vez que viniste, creo que viniste como candidato a gobernador, ¿no? Así es, me acuerdo. La verdad que ya sí, pasó un tiempo. Sí, ya pasó un tiempo. En ese momento era intendente de la ciudad de Paraná. Es verdad, es cierto. Sí. Y bueno, ahora no, estoy en la actividad propia, ¿no? Profesional. ¿Volviste al privado? Sí, inmediatamente. Sí. Así es. Perdiste la elección por un puñado de votos, aparte, perdió por poco el peronismo. Muy poquito, 1,5 puntos. En Paraná no fue muy bien, hicimos una gran elección, se ganó la ciudad, se ganó el departamento, pero bueno, tuvimos poco tiempo, sobre todo en la costa del Uruguay, creo que eso no alcanzó, que la gente me conocen. Incluso en los focus groups se veía que de cada 10 personas, uno más o menos sabía que era intendente y las otras 9 personas no sabían. Así que la falta de tiempo, contarle un poco la experiencia, cómo gestionamos la ciudad, porque muchas veces la historia es lo que te hace más creíble, ¿no? Bueno, eso nos faltó tiempo, pero bueno, la gente nunca se equivoca cuando vota, y cuando nos vota a favor y cuando nos vota en contra, ¿no? Ahora, lo que tienen la responsabilidad de gobernar, tienen que hacerlo, nada Tienen más. que asumirlo. Antes de que hablemos de eso, de cómo está la cosa o cómo ves la cosa, combatir contra el desconocimiento es una de las batallas más importantes de un político. Sí, sobre todo parece que no, pero las personas conocidas habitualmente son dos, el gobernador y los intendentes. Pero un intendente de una localidad respecto a otra localidad no es conocido, así que... Decía, Palito Davico acá lo conoce todo el mundo, en otra no ciudad existe, lo conoce el menos. No, le van a preguntar a Davico y no existe, diríamos, pero bueno... Eso pasa con todos. Sí, pasa con todos, y sobre todo en una campaña donde hay tanto, diríamos... descrédito de la política y de los políticos, eso hace bastante difícil que la gente le preste atención, ¿no? A mí me da, mira, ayer lo hablaba con un empresario del transporte, están viviendo un momento realmente muy duro, y yo le decía, bueno, hablábamos un poco de, digamos, como activo el periodista tiene la credibilidad, el político la esperanza. Me da la sensación de que sin ese insumo es muy difícil hacer política. Si vos no lográs transmitirle a la gente que lo que viene va a ser mejor, ¿cuánto le cuesta al peronismo? Porque habiendo gobernado tanto tiempo y habiendo salido del poder hace un par de años, convencer a la gente que si querés estar mejor es con nosotros. Primero hay que llamar la atención, ¿no? Y hay un grado de no credibilidad, la gente está muy mal, entonces prioriza primero sus problemas, sus inconvenientes, tal vez su distracción antes de prestarle atención, y creo que eso se le da en los últimos días de la campaña. De todo modo, nosotros estamos en un proceso de reconstrucción. Queremos demostrar también a la sociedad que el peronismo se anima a cambiar, por eso hemos conformado una lista que es abierta, generosa, valiente, que representa lo mejor del pueblo entrerriano, la educación pública, la salud pública, el sector productivo. Cada uno de los integrantes tiene justamente ese perfil. Para hablar de educación pública lo tenemos a Andrés Abela, que es hoy rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eso nos permite demostrar cuál es el interés del peronismo frente a la educación pública, frente a la ciencia, a la tecnología, frente a la universidad pública. Y en voz de quien hoy tiene esa responsabilidad, la discusión o el contenido o la credibilidad o la esperanza puede ser mucho más tangible y mucho más creíble. También apuntamos mucho, creo yo, desde mi trabajo en la profesión, que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen que mirar mucho más a los que producen, a los que generan empleo, a los que invierten en la Argentina y en Entre Ríos. Por eso también nos acompaña una persona que hace 20 años que trabaja en el Grupo Mota, que es una de las empresas avícolas más importantes de Entre Ríos y la que genera muchísimos puestos de trabajo en la costa del Paraná. Él es gerente de comercio exterior, se ha involucrado justamente ¿para qué? Para hablar de las necesidades del sector productivo, para hablar del tipo de cambio, de la política fiscal, de la necesidad de infraestructura, de energía, de gas. Así que bueno, cada uno de los perfiles que nosotros hemos incorporado es justamente porque el peronismo no solamente tiene que representarse a sí mismo, sino que tiene que representarse y ser sensible a otros sectores. Y así cada uno de los que integran, que en la mayoría, salvo quien le habla y Guillermo Michel, hemos tenido responsabilidad en el gobierno, la mayoría nunca ha sido candidato, se ha desarrollado muy, pero muy bien en su ámbito, y es lo que le da la credibilidad de dar esta discusión y construir una nueva esperanza, que bien decís, nosotros podemos ser críticos, no somos dueños de la verdad, podemos dar nuestra visión, vamos a ir al Congreso a construir,
pero también en el mientras tanto tenemos que reconstruir el peronismo, abrirnos, dar la señal que la estamos dando a través de la lista y paralelamente construir una esperanza de un país en donde el mérito valga, donde el esfuerzo valga, pero en donde la gente tenga igualdad de oportunidades de salir adelante. Sin educación pública, sin salud pública y sin trabajo, eso es muy, pero muy difícil, no solo en Argentina, en todo el mundo. ¿Con qué te encontrás? Digamos, ustedes están de recorrida, ayer, bueno, de hecho estuvieron en distintos lugares de la provincia antes de llegar a Gualeguaychú. ¿Qué realidad te encontrás? Que hay una gran preocupación por la fuente laboral, sobre todo se ve muy claro en el sector industrial. La apertura de las importaciones de manera indiscriminada, sin proteger a la industria nacional, conspira con los puestos de trabajo. Se pueden ver muchísimos. ¿En qué sectores lo ves afectados acá en Entre Ríos, por ejemplo? Yo lo veo claramente afectado en el sector industrial cuando hay cosas que se producen en Entre Ríos y se dejan de producir por porque ejemplo, se traen de afuera. Por ejemplo, en Paraná el parque industrial es un parque que tiene un desarrollo que no le amerita gran competitividad hoy respecto al sector externo, pero sí podemos ver, por ejemplo, en lugares que... Te doy un ejemplo concreto, que no es de Paraná, pero es de Pilar. En Pilar hay una empresa que fue la que sustituyó en su momento lo que era Johnson & Johnson, una empresa que, bueno, es la que genera el aceite de bebé, las toallas Carfree, Siempre Libre. Hasta hace muy poco tiempo tenía 1.600 empleados y tiene 100 y trae todo desde Brasil. ¿Por qué? Y justamente por el tipo de cambio. ¿Que echaron 1.500 personas? Y se redujo la planta en esa cantidad, de manera paulatina y proporcional. Hoy solamente es más barato, concretamente, traer las cosas de Brasil que producirla en la Argentina. ¿Por qué? Por el tipo de cambio, por el incremento de los costos de la energía eléctrica, por la cuestión impositiva. Ahora, ¿hasta dónde talla, Beto, que vos decís, bueno, el presidente dice, bueno, si el empresario local está matando a la gente con los precios, le abro las importaciones y dejo ingresar el producto de afuera y que el ciudadano lo pague más barato? Sí, lo que pasa es que eso va a ser a costa del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En poco tiempo vamos a tener un nivel de desocupación tremendo y brutal. Y ya pasó en la Argentina en la década del 90. Esto no es que es algo novedoso, ya pasó. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el gobierno nacional no acompaña al sector productivo? Tiene un tipo de cambio competitivo que te permita exportar de manera razonable. Acompaña y ajusta el tipo impositivo para que sean también más competitivos. Acá en la Argentina, en el PBI, nosotros tenemos 4 elementos, 4 motores muy claros. El consumo, que explica el 70% de la demanda agregada, todos vemos que los bolsillos están cada vez más flacos. La inversión privada, que la inversión privada es... ¿Vos no crees lo que dice el presidente, que él, a partir de la desaceleración de la inflación hay una recuperación del poder adquisitivo del salario? Pero eso es relativo, ya te lo voy a explicar. Hablaba del consumo, te hablaba de la inversión privada. La inversión privada es, por ejemplo, que venga a Gualeguaychú, General Motors y genere 12.000 puestos de trabajo. Eso no se ve en ningún lugar de la Argentina. La inversión pública del gasto público de la obra pública, no se ve claramente en la Ruta 14, en la Ruta 20, no se ve en ningún lugar. Que el sector externo está complicado y ustedes lo ven día a día acá con el sector turístico, como cierran los sectores gastronómicos, los hoteleros, porque se le incrementan sus costos y porque el que tiene mucho dinero le sale más barato irse afuera que venir a un turismo interno. Todos esos elementos son lo que explican el PBI. Ninguno de esos 4 elementos están activados, por lo tanto hacia adelante no vemos ninguna perspectiva. Por eso insistimos tanto que el gobierno tiene que virar del ajuste cruel que está haciendo a una política activa que acompañe al sector productivo, que acompañe a los que invierten, que haya posibilidad de crédito. No hay posibilidad de crédito, las tasas están cada vez más altas. Hoy con esta necesidad de anclar... Antes tampoco, ¿no? Igual en el gobierno anterior también es difícil acceder al crédito. Hubo momentos. Lo que sucede es que hoy, por ejemplo, hace 2 viernes, la tasa de plazo fijo que pagaba cualquier banco nacional e internacional era de 27,5. El gobierno de la provincia toma un crédito de 75.000 millones de pesos a 37,5. La semana pasada las cauciones rondaban el 65, el 90%. ¿Qué es lo que pasa? No hay crédito. ¿Por qué? Porque el Estado es el que toma toda la plata. Entonces no queda nada para el privado. Y un banco que dice, yo antes de prestarle a esta persona que va a instalar una empresa, que va a invertir, que me traiga carpeta,
necesito garantías reales, no garantía de flujo de ingresos futuro, y entre el Estado le presto todo al Estado. Pero eso es una decisión política. Entonces, si el presidente dice, traigamos todo de afuera, que es más barato, y es tentador. Hoy Amazon está entregando entre 90 y 100.000 entregas mensuales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? Cuando uno importa bienes de capital para producir, es una importación virtuosa, pero están importando bienes de capital que se deberían o antes se producían en la Argentina. Hace un mes estuvo muy famoso el caso de Luminagro, que tenía 200 empleados, se quedó con 70, y el 60% de los termos los trae a China. ¿Por qué? Porque le es más barato. Bueno, ayer se anunció DASA, creo que es el nombre de la empresa que produce para Adidas y Nike las zapatillas, anunció la reducción de su personal por algo parecido. Y eso ocurre en el calzado, eso ocurre en la ropa, eso ocurre con la metalmecánica porque autorizan importar bienes usados, maquinaria. A ver, Sebastián, esto ya pasó en la Argentina. Y fijémonos lo que pasa en otros lugares del mundo, tanto que mira el presidente a Trump. Sí. ¿Qué hace Trump? Aplica aranceles, defiende su industria nacional, protege el trabajo norteamericano. El gobierno nuestro hace exactamente todo lo contrario. Y eso va a generar desocupación en el corto plazo. Menos consumo y vamos a entrar en una espiral recesiva y eso va a complicar la economía. Nosotros creemos que desde el Congreso es el lugar donde podemos dar ese tipo de discusión. Ahora, vos ves ves estudios en donde el presidente tiene un nivel de aceptación importante. Ves las elecciones que se han desarrollado en distintos puntos de la Argentina y el dato me parece más relevante y más revelador es que 1 de cada 2 no va a votar. Es decir, hay 1 de cada 2 argentinos que prefiere quedarse en la casa. Por eso te preguntaba, o arranqué la nota preguntándote por la esperanza, porque la sensación que me da es, yo coincido en gran parte con la descripción que vos hacés de la Argentina de hoy, pero también es cierto que quien nos está escuchando del otro lado dice, bueno, pero hace 2 años gobernó el peronismo y se salió por Milei de ahí. Claro, por supuesto, pero Milei no dijo toda la verdad, dijo que iba a ajustar la casta, ajustar la política, yo comparto 100%, pero hoy el ajuste es a la clase media. Eso implica directamente destruir el empleo y generar una recesión. Por supuesto, y yo comparto, Milei debe tener en Entre Ríos más de un 50, un 55% de imagen positiva. Por lo tanto, la campaña no es fácil, pero es una batalla que tenemos que dar. El desafío también que la gente nos vea creíble y que nosotros seamos una alternativa. 2 o 3 legisladores en el Congreso no van a hacer la diferencia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar este tipo de discusión, de recorrer, de reconocer nuestros errores que hemos cometido, porque tampoco podemos decir que el peronismo ha sido impecable y asertivo en todo lo que hizo, ha habido muchísimos errores, pero dar este tipo de discusión. Y nosotros contamos lo que desde nuestra perspectiva vemos, y que yo personalmente por mi profesión veo que seguro va a ocurrir. Eso no significa que Milei no tenga una imagen alta, que la gente lo votó cansado de otro tipo de situaciones, pero convengamos que todo lo que dijo que iba a resolver no ha resuelto absolutamente nada, porque hay menos trabajo, hay menos salud, hay menos educación. ¿Cuánto se nacionaliza? Porque generalmente la elección de medio término está muy atravesada, da la sensación que es más un plebiscito de la gestión nacional, de che, banco el gobierno, no banco el gobierno, pero ¿cuánto logra? El peronismo busca también decir, che, discutamos lo de acá. ¿Cuánto lográs meter la cuchara en ese aspecto? Digamos, que los entrerrianos se pongan a analizar la situación de la provincia. Yo creo que se va a nacionalizar, Milei sí, Milei no. Habitualmente las elecciones de medio término son eso. Lo que ocurre es que al ir el gobierno provincial junto al gobierno nacional, por distintas razones, yo creo que más por razones políticas que por otro tipo de cuestiones, o por lo pronto quiero interpretar eso, nosotros tenemos que dar la discusión del conjunto, Sebastián, ¿no? Cuando hacemos referencia al ajuste de la educación pública a nivel nacional de las universidades, lo podemos ver en la reducción de las escuelas de adulto mayor que ocurren en la provincia, en la reducción del transporte en las escuelas rurales que también ocurre en la provincia. Es como que hay un parangón. Recientemente el gobierno provincial anunció que va a hacer lo mismo que hizo el gobierno nacional. En el sistema de transporte de las grandes ciudades de Entre Ríos, en el gobierno nacional
y presupuestado estaba, se le asignaba un subsidio para que la tarifa del colectivo no sea tan alta. Subió Milei y dijo, chau, lo corto. Ahora el gobierno provincial dice, vamos a subsidiar no más las empresas, vamos a subsidiar la demanda. En realidad es una trampa, lo que quieren es invertir muchísimo menos dinero. ¿Cómo se va a ajustar eso? Necesariamente por tarifa. Por lo tanto va a ser mayor. Sí, yo te contaba, ayer estuvo Ricardo del Cauce, que es un empresario transportista de acá de la ciudad. Él plantea un panorama muy oscuro que también, para ser francos, es un panorama que él describe ya desde la gestión anterior, no desde ahora. Él dice que cada vez el transporte está más complicado, y él dice que el boleto debería costar 3.500 pesos. Obviamente que para un laburante es impagable un boleto de 3.500 pesos. Ahora, también es cierto que durante mucho tiempo los empresarios del sector, algunos empresarios o muchos empresarios del sector, se valieron de esos subsidios para... lo contó él mismo ayer, había colectivos con 8 aparatos de sube para simular los kilómetros. Hay un sistema que hay que corregir. Y Sebastián, es que eso es lo que hay que corregir, eventualmente denunciarlo, eventualmente que vayan a la justicia y que expliquen, porque eso es un delito. Ahora, ¿por qué no se hizo? No sé. A veces se dan ejemplos que caen muy bien en el oído de la gente y se generaliza. Ahora, ¿no sería mucho más práctico que se ocupen de resolver el problema y no decir, yo les doy este ejemplo y con este ejemplo destruyo? Siéntenlo los empresarios, hagan una auditoría, corrijan los errores y expongan a los que hacían eso porque cometían un delito. Hoy hay que sincerar el precio del boleto, hay que tener claro si hay subsidio o no hay subsidio. En los países del mundo el transporte funciona muy bien porque es muy bueno, porque tiene previsibilidad, porque cumple los horarios, y en las grandes ciudades la gente viaja en colectivo, viaja en transporte público. Eso le da un gran volumen de movimiento y genera sostenibilidad en el IPK, que es un índice que le permite entre los costos y los ingresos llegar a un punto intermedio. Si uno tiene un mal transporte público, imprevisible, que no pueda afrontar los picos de la demanda, capacidad ociosa, colectivos que dan vuelta sin pasajero, obviamente se transforma en algo muy caro. Va a ser un problema para el transporte público del interior esta retirada que hubo del gobierno nacional y esta retirada que hubo del gobierno provincial. Pero no es el único tema. Muchos temas se lo están pateando para las municipalidades para que lo resuelvan. Y hoy las municipalidades están cada vez peor porque muchos dependen de la coparticipación nacional y provincial, que cae por falta de actividad. Por lo tanto, hay que abordar de manera profesional el transporte público. En Paraná ahora se hizo una licitación y se va a adjudicar un nuevo sistema de transporte. Se han incorporado un montón de restricciones, optimizado los circuitos, buscar, diríamos, aplanar los picos de las demandas, ¿no? Yo cuando estaba de intendente insistí, sobre todo en pandemia, no me pelaron en el sector comercial, porque yo veía que a las 7 de la mañana había un pico importante, buscaba que a las 8 de la mañana, que era la administración pública, a las 8 de la mañana buscaba la demanda de los bancos y de la educación pública, ¿tá? Y después, entre las 8:30 y las 12 no andaba nadie. Entonces yo buscaba que el comercio arranque a las 9, cosa de no tener esos picos, brindar un mejor servicio, aplanado. ¿Y qué te pasó de ahí? esa manera. La costumbre en ese caso de Paraná, que la gente, digamos tiene un apego al momento intermedio de la siesta, no va al sector comercial. Vos lo que querías es meter el horario corrido, que arranquen de 9 a 6 de la tarde. Yo insistía porque le da mejor calidad de vida a las personas. Se ordena la oferta pero ¿viste? De la demanda. El que duerme siesta amanece 2 veces, dijo Perón. La siesta, pero yo le explicaba que eso era bueno para el transporte, porque capaz que tenían que tener 10 colectivos menos porque no había picos. A los picos los hacíamos más eficientes los horarios y la gente tenía mejor calidad de vida, podía salir a un horario, podía ir a una actividad deportiva, cuidar su salud. Y en la medida que uno ordena la oferta en un horario, la demanda automáticamente se va acomodando en ese horario. Pero no, fue imposible. Pero son de los grandes desafíos que tenemos que ajustarnos. Como pasa en todo, diríamos, el sistema de comunicación, que antes era arrancar a la mañana y comprar el diario habitual y leerlo, hoy hay otros medios de acceso a la información. Y el sistema se fue
adecuando. Sí, sí. No, tenemos que adecuarnos, pero eso no es romper. Eso es concretamente buscarle solución. Escuchás a Adán Betoval, candidato a senador, candidato a gobernador y ex intendente de Paraná. Aquella última vez que viniste me contaste, habían recién inaugurado o estaban por inaugurar el shopping Se inauguró, de Paraná. Funciona muy bien. ¿Le está yendo bien hoy? Porque ayer veía que mucha gente dejó de comprar en shoppings, que está en el outlet. Funciona muy bien porque la particularidad que tiene el shopping es que tiene muchos servicios atractivos, tiene una sala de cines a nivel internacional muy bonito, entonces viene gente del Gran Paraná y de Santa Fe, hay muchos lugares gastronómicos que son de los más taquilleros, diríamos, y bueno, a los chicos les gusta ir a esos lugares gastronómicos taquilleros, van los padres, y todo eso genera la sinergia de la venta. No voy a decir que está repleto, pero sí le buscan la vuelta para que funcione. Para que eso funcione. Y estamos en un lugar importante, porque no solamente Paraná, que es una ciudad de casi 400.000 habitantes, sino que está el Gran Paraná, claro, y está Santa Fe. ¿Cuánta gente tenés alrededor de Paraná? Ahora me contás Santa Fe. Bueno, Santa Fe tiene un montón de habitantes. Paraná y el Gran Paraná vive más o menos un poco más del 40% de la provincia. Paraná, departamento. Lo que es Paraná Campaña. Claro, Paraná Campaña, excluido Paraná Ciudad, se está transformando en el tercer departamento de la provincia, va creciendo muchísimo, porque hay ciudades muy pujantes como Crespo, como Viale, en donde hay un sector productivo muy pujante, los chicos van a estudiar y vuelven a su localidad y continúan trabajando en su localidad, no hay migración. Sí. Mucha gente viene a estudiar Paraná, que hay una gran oferta académica. Viste que tenés ciudades de la provincia en donde vos ves barrida esa generación de los 18 cuando se va a estudiar y por ahí no vuelven más o vuelven a los 50. Sí. Gualeguaychú es un contraejemplo de eso, porque acá tenés pibes que van, estudian y le dan el diploma mientras se están viniendo para acá. Claro. No, allá la gente vuelve. Nosotros cuando estábamos en un municipio trabajamos mucho en lo que es la generación de un distrito del conocimiento, que era como un nuevo parque industrial, pero parque tecnológico. Eso está avanzando, pero el gobierno provincial se retiró del financiamiento, así que es bastante más complicado. También es una ciudad muy amigable, donde se ha invertido mucho, no solamente en el sector industrial, sino en el sector que genera actividad turística. Se ha trabajado también mucho en el cuidado del ambiente. El municipio, cuando nosotros estábamos en la gestión, en el parque industrial, empezamos a construir un campo fotovoltaico en 8 hectáreas, que es para generar 10 megas de energía. Esa energía se reinyecta, está a punto de terminarse la obra, en el mismas empresas del parque para darle mayor competitividad. Entonces, desde el gobierno local buscaba una política fiscal, reduciendo tasas, una política de infraestructura con un acceso que ahora está paralizada por decisión del gobierno nacional, iluminación, seguridad, cloaca, energía y también energía renovable, que es de las cosas que están viniendo y que en ese caso Paraná está un poco liderando lo que es la provincia de Entre Ríos. Hace un ratito te preguntaba, si se logra nacionalizar o no. Si vos tuvieses que describir qué es lo que se pone en juego en octubre, ¿qué cosas se van a poner en juego en la próxima elección? Yo creo que, y a veces se dice mucho en campaña, esta elección más importante de la vuelta de la democracia como un eslogan. Sin embargo, yo la veo como una elección muy importante por el modelo económico. Hoy el gobierno nacional no está aplicando un modelo económico, está aplicando un modelo ideológico que si continúa, y yo no quiero ser tremendista ni tampoco hacer una campaña del miedo, pero si continúa este modelo en donde no se acompaña al sector productivo, a los que invierten, al sector privado, a la generación de puestos de trabajo, y que la gente pueda tener posibilidades de avanzar de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su mérito, pero teniendo igualdad de condiciones, esto va a terminar cerrando en un esquema muy similar como es en Chile o como es en Uruguay, en donde hay un 20% de gente pudiente y el 80% que se hunda, que es pobre. Uno dirá, eso no va a ocurrir a la Argentina, pero que el modelo va a tender a cerrar así, porque todas las directrices económicas van hacia ese modelo. Y en Uruguay ustedes están tan cerca que uno a veces va a La Paloma, a Punta del Este y ve que está todo muy lindo. En realidad el 80% de los habitantes son muy pobres, pero la gente ya lo ha aceptado. El problema de Argentina... Sí, uno ve, digamos, como valores, no sé, en el caso de Uruguay, de hecho ayer escuchaba al presidente del Banco Central decir no hace falta ser Irlanda, como dijo el presidente, podemos ser Paraguay o Uruguay o Chile. Uno ve esa economía y vos ves economías estables, con baja inflación, con monedas fuertes,
es verdad lo que decís, hay una brecha entre el que puede y el que no, que es muy ancha. 80% de pobre, pero esto es así, no es mentira. Lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre en Perú. El tema es que esas comunidades de una u otra manera lo tienen internalizado. Nosotros en la Argentina tenemos la clase media, que es la que siempre la ha hecho grande, que es donde hoy se está aplicando la mayor parte o casi totalmente el ajuste. Por lo tanto, insisto, si no hay un acompañamiento y el barco vira hacia una mirada económica en donde querramos salir adelante y seguimos solamente con ajuste y que si una empresa no puede producir, lo importe y que si tiene que importar lo puede hacer con 5 personas y no con 100, por lo tanto las otras 95 la va a echar, el resultado está muy claro. La gente va a ser más pobre y eso va a ser lo que va a ocurrir. Por eso yo creo que yo comparto el sostenimiento de un modelo de inflación controlada, el sostenimiento de un modelo de equilibrio fiscal, pero ahora tenemos que estar pensando en que tenemos... Pero es algo que el peronismo entiende hoy, porque digo, el tema de la inflación da la sensación de que la gente aún no te lo perdona más. Es decir, che, no se puede vivir con la inflación que teníamos en el gobierno anterior. Pero hubo momentos y momentos. También, a ver, hoy la inflación está... esto tiene una cuestión muy técnica, pero la inflación está controlada porque se ha retirado pesos del mercado, porque anclan el tipo de cambio, porque si se le va el dólar arriba, eso automáticamente va a la inflación, sobre todo por el sector servicios. El tema, y yo te podría decir también, la gente hoy promedio, por ejemplo, en las empresas que yo atiendo, el promedio de sueldo es $1.200, y hace 3 años cobraban $400. Entonces, sí, wow, 3 veces más. Sí, tenés buenas empresas, $1.200 son sueldos difíciles, muy difíciles de encontrar. Pero no solo eso, Sebastián, sí. Tenés $1.200, si alquilás tenés que pagar $500, si tenés que pagar la luz tenés que pagar $150, el gas $50, el combustible te salía $0.50 y ahora te sale $1.50. En realidad cobrás 3 veces más y te alcanza 3 veces menos. Sí. Por lo tanto, los precios relativos son importantes. Si nosotros tenemos un dólar anclado y tenemos que tenemos una inflación del 1,6 y tenemos una inflación de 35, estamos teniendo una inflación de 35% en dólares. Por lo tanto, un país que necesita el sector externo se transforma automáticamente en no competitivo. Entonces, hoy podemos decir que la inflación está relativamente controlada, pero a costa que la gente no tiene un peso en el bolsillo y que no se generan puestos de trabajo. Hablábamos recién de cuánto prende una expresión de medio o de que salga de la lógica de los gritos y los insultos. Esta semana se presentó una especie de acuerdo entre un puñado de gobernadores, entre los que están gobernadores que han sido cercanos a Frigerio, al gobernador de nuestra provincia, como Yarlora, Puyaro, Ignacio Torres, fundamentalmente estos últimos dos, también está Sadir de Jujuy. ¿Qué te pareció esa foto? Yo creo que se están juntando de alguna u otra manera para llamar la atención y para defender sus provincias, porque indudablemente no vienen los recursos que parte se quedan para justificar este equilibrio fiscal, y que los gobiernos dicen, está bien, presidente, usted está logrando equilibrio fiscal, pero con la plata nuestra. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros vamos a cargar combustible, pagamos una buena cantidad de pesos de un impuesto, que es impuesto a la transferencia de combustible. El 15% de eso se dedica exclusivamente para el FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Cuántas nuevas viviendas se están construyendo en Gualeguaychú o se construyeron estos 18 meses? Muy poquititas, sí. Ninguna, en la provincia ninguna. ¿Y esa plata dónde queda? En el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional dice... Sí, vos lo que decís es las pocas viviendas que hay son con fondos provinciales, no con ese impuesto. No quiero criticar al gobierno provincial, lo que quiero es decir que esa plata que debería venir a las provincias se queda en el gobierno nacional, y los gobernadores dicen, presidente, está bien, estás teniendo equilibrio, pero con la nuestra, mandanos esa plata para que nosotros... Ahora, vos fuiste vicegobernador y estuviste a 1,5 puntos de ser gobernador. ¿Cómo te parás? Vos me decís, hay que reclamarle, digo, che, yo tengo los números colgando de alfileres, ¿cómo me peleo con este tipo? Yo me peleo, ¿sabes por qué? Primero porque voy a defender los intereses de la provincia, y segundo que no te está dando nada, no te puede quitar nada. ¿Qué le está dando al gobierno provincial? El gobierno provincial manda a sus legisladores a votar como una escribanía, incluso con temas tan delicados como es el financiamiento de las universidades, como el financiamiento del Garrahan, como el financiamiento para aumentar
un poquito la actualización a nuestros jubilados, Sí. a nuestros abuelos. ¿Qué hicieron los senadores que responden al gobierno provincial? Se levantaron. Sí. Bueno, Nosotros pero no vamos a hacer eso. es negociación. Pero negociación de pasó qué? en el gobierno de Macri y Bordet, también hubo acuerdos en la reforma previsional y se votaron Pero cosas. yo te pediría una sola cosa Sí. con la que el gobierno nacional esté ayudando al gobierno provincial. Nada. En nada, absolutamente en nada. Entonces es un sometimiento. Vos decís, no es látigo y chequera, es látigo solamente. Es látigo y es un sometimiento. Nosotros los entrerrianos, los que somos de acá, oriundos y que vamos a seguir viviendo, siempre nos vamos a, de una u otra manera, a enfrentar a un modelo que no es federal y que es unitario, que es de, diríamos, concentración en Buenos Aires. Ahora, el gobierno provincial no dice nada, diríamos, de todo esto, Bueno, yo he hablado con funcionarios del gobierno y me han dicho, nosotros por primera vez se judicializó el reclamo, por ejemplo. Pero eso es por la galería, eso va a estar en la eternidad. Es algo para explicar lo que no pueden explicar. Entonces metés una demanda, que es un papel que te presenta a la Fiscalía de Estado, y eso va a la eternidad, no es algo serio. Plantearse es decir que vengan los fondos del FONAVI, que venga el fondo para reparar las rutas. ¿Cómo va a reparar Vialidad las rutas si la plata no le llega a Vialidad? Eso también se queda en lo que es la necesidad de lograr el equilibrio fiscal. Coincidí conmigo que las rutas estaban mal en el diciembre del 23, ¿no es que Sí. este gobierno heredó rutas suizas? No. Hoy vemos las rutas, son un desastre. Pero ¿para qué se pusieron a una elección? ¿Y para qué se propusieron y prometieron? Para resolverlo. Ahora, si la justificación es quejarse de su propia herencia y decir, no, bueno, pero la ruta está mal porque la recibimos mal. Ya pasaron 18 meses. Cuando yo asumí el municipio de Paraná, el 1 de marzo di la apertura de las sesiones, dije lo que tenía que decir del intendente anterior, punto y aparte, me puse a trabajar. Después vino la pandemia, la enfrenté y me puse a trabajar. Y transformamos en un municipio abandonado en una gran empresa de servicio. Hoy en Paraná se prestan servicios de calidad, se acompaña al sector productivo, se hacen obras públicas en todos los barrios con fondos propios. ¿Por qué? Porque fuimos eficientes y cambiamos la estructura económica, no solamente financiera del municipio. Pero no nos quedamos quejándonos 2 años de lo que había hecho el... Entonces me va a decir la gente, pero está re bien lo que vos explicás, pero ¿para qué te votamos? ¿Para que lo arregles? Yo le preguntaría lo mismo, ¿para qué se meten si hoy se van a solamente quejar de lo anterior? Aparte, 18 meses ya hoy, el relato se les va acabando y ya se están empezando a quejar de su propia herencia. ¿Imaginás los rivales? Se lo preguntaba a Michel y a Sabela el otro día que estuvieron acá. No, pero me encantaría debatir, lo vamos a proponer, vamos a ver si quieren... ¿Que haya un debate? Sí, debate, claro, sí, nosotros reconocemos nuestros errores, tenemos nuestra formación, tenemos nuestra visión, no nos creemos dueños de la verdad, pero creo que por ahí, para poder llamar, para ser más creíble desde la política, y eso no quiere decir ni que ellos ni que nosotros seamos dueños de la verdad, podría ser algo muy enriquecedor. A nosotros nos encantaría. ¿Imaginás quién es? Porque todavía no se sabe. El gobernador dijo que en las próximas semanas, supongo que la que viene, puede haber alguna novedad. Primero se tiene que rubricar el acuerdo, que parece un hecho entre La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos, pero que... Quien sea, porque nosotros creemos que esto es un modelo de ajuste cruel que va a llevar a la Argentina a un país pobre y va a destruir la clase media. Entonces tenemos todos los argumentos para resistir, pero fundamentalmente resistir no es aguantar, es decir las cosas con valentía, y lo vamos a hacer en la campaña. ¿Lo vas a proponer formalmente el tema del debate? ¿O? Sí, formalmente, públicamente, como lo acepten o no lo acepten, y si no, la daremos la discusión a través de los medios. Gracias por venir. No, gracias, muchas gracias. Adam Beto Val, candidato a senador del peronismo, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 2 minutos, ya se fueron de las 11 de la mañana hasta el mediodía del programa. Para estar informado, escucha Ahora o Nunca en Ahora Cero.